Y está grabando. Bueno, buenas tardes compañeros. Para los que no me conocen, bueno, gracias a Daniel primero por la presentación y darnos la oportunidad también el equipo de Education para ser nosotros los hosts de este evento. También gracias a los compañeros del Centro de Excelencia Python por el gran esfuerzo que hicieron, también por preparar sus presentaciones y por tener material que mostrarle a los compañeros. Y bueno, obviamente la idea aquí es seguir compartiendo con todos ustedes, compartiendo conocimiento con todos ustedes para que de alguna forma pues podamos ir mejorando en nuestra trayectoria como desarrolladores. Eh, bueno, un poquito sobre mí. Tengo ya bastante tiempo de estar en Gap. Yo trabajo en Gap hace como 7 años y un poquito más. Para los que me conocen, ya casi soy como un asset más de la compañía. Ahorita me pega un sticker aquí, más o menos en el cuello, donde puedan leerme con un código de barras. Pero sí, digamos, he pasado por algunas que otros proyectos, diferentes tecnologías y los rumbos me llevaron a la maravillosa tecnología de Python y aquí estamos. Con un proyecto, bueno, trabajamos un proyecto bastante interesante que nos dejó eh, buenas ideas para hacer esta presentación y sin más que ahondar en eso, pues entonces déjenme iniciar esta presentación para que podamos iniciar. Eh, Ok, vamos a ver un poquito de los outlines que vamos a revisar como la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades de una arquitectura, qué es, cómo se escogen, algunas herramientas. Vamos a ver temas un poquito interesantes, un overview realmente casi de temas interesantes porque a diferencia de lo que ya pasaron en presentaciones pasadas, no vamos a decir de quiénes, pero no mejor no nos metemos en mucho código. Entonces, vamos a tenerlo meramente, todo está ¿cómo se llama? La presentación y así lo hacemos más fácil. Bueno, microservicios, también vamos a ver un poquito el tema de Ops, muy interesante porque también está muy de la mano con todas las cosas que tienen que ver con arquitectura. Y después vamos a ver eh, en sí qué es lo del Python Project. Eh, es bueno resaltarles que esto que vamos a ver no es como que necesariamente tenga que aplicar una arquitectura en particular, de una tecnología, perdón, en particular, porque podría eventualmente esto que estamos hablando podría aplicarse a cualquier otra tecnología de que encontremos viable. Por ejemplo, podría ser con Java, podría ser con Ruby on Rails, podría ser, no sé, con .NET u otras cosas. Pero digamos, en lo particular con este es por la forma en que lo planteamos como proyecto y demás, que tuvimos que escoger como la herramienta de Python y bueno, pues en sí entonces nos funcionó para tener esta presentación de hoy en día. Eh, Empecemos por un poquito, algo más abstracto, que ya viene como en el tema de lo que es, ¿qué es una arquitectura? Bueno, si lo empezamos como a ver, como en el sentido, pensémoslo como lo que tenemos en el dibujito acá, de una casa. O sea, para lograr construir una casa necesitamos planear un montón de cosas. Necesitamos revisar diferentes alternativas, opciones. Tenemos que contratar diferentes personas en muchos ámbitos para poder realizar un proyecto tan grande como puede ser una casa. Hay involucrados como desde el albañil que va a hacer la construcción de muchas cosas hasta la persona que se va a encargar, no sé, de las instalaciones eléctricas y bueno, no sé, fontaneros y otras cosas. No tengo tantas ideas, pero bueno, más o menos esas son las que me ocurren alrededor de una casa. Entonces, imaginémonos que nosotros como ingenieros para crear una arquitectura, primero que todo tenemos que tener un conocimiento grande alrededor de un montón de cositas que van a influir en un proyecto. Como volviendo otra vez a la idea de la casa, así como vamos a tener albañiles, vamos a tener fontaneros y vamos a tener personas encargadas en distintos ámbitos de lo que es la construcción de la casa, también vamos a descentralizar responsabilidad principal en una figura que se llama un arquitecto. Normalmente cuando uno construye una casa, lo primero que hace es contratar un arquitecto para que este sea el que le ayude. Ahora bien, cuando nosotros estamos pensando en establecer un proyecto, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, qué herramientas vamos a utilizar, eh, quién va a ser nuestro equipo, tenemos que entender cuáles son las limitaciones que vamos a tener en términos de budget, en términos de conocimientos. O sea, hay un montón de cosas que hay que evaluar para poder nosotros empezar digamos, con el desarrollo. No me van a decir que a nadie les ha llegado y les piden así de pronto que tienen que desarrollar un sitio web y ustedes lo primero que dicen, así lo vamos a hacer en
PHP porque fue lo primero que se nos ocurrió, no, vamos, tiene que haber un estudio de fondo, ustedes saben que hay muchas opciones que evaluar, hay que evaluar hasta qué se conoce mejor en el equipo, en otras palabras, puede ser que el equipo que en ese momento eh, pueda trabajar en el proyecto tenga un mejor conocimiento, no sé, tal vez en otra herramienta como Ruby y tal vez el cliente está anuente a utilizar una tecnología como Ruby, ahora puede ser más bien que por las especificaciones del proyecto, pues una herramienta como Ruby o Java o .NET no sean las que se nos apliquen para eso. Entonces es ahí donde es importante primero asentarse y crear un precedente acerca de lo que vamos a hacer como la arquitectura de un proyecto. Bueno, esto es importante, aún el proyecto ya esté, digamos, establecido, porque en muchos casos yo sé que hay clientes que han entrado a Gap con con un proyecto que tienen ongoing y que ya tiene ciertas características y demás. Siempre es bueno entender cuáles son las limitaciones, hasta dónde se puede llegar con las cosas, hasta dónde se puede extender, qué más se puede hacer y, y esto nos ayudaría como a facilitar nuestro entendimiento en qué podemos mejorarle la arquitectura que tiene el cliente. ¿Okay? Em, Vamos a ver, ¿cómo escogemos una arquitectura? Yo creo que, bueno, en la presentación, en el slide anterior como que conversé algunas un poquito, pero la arquitectura en sí puede influir unos cuantos aspectos más que otros. En algunos casos, por ejemplo, puede venir un request del cliente que él ya tenga, no sé, compradas N licencias para N cosas y entonces él prefiere que se utilicen esas herramientas. Ahora, puede suceder como les explicaba en el ejemplo anterior, puede ser que ya el cliente tenga establecido un proyecto y pues entonces a nosotros nos toque como ingenieros adentrarnos, escarbar un poquito y empezar a conocer qué es lo que tiene, qué facilidades se podrían aprovechar para crear el producto de una manera más robusta o qué otras cosas se le pueden agregar a esa arquitectura que le haga falta. Volviendo a nuestra idea de una construcción de una casa, no hace falta quienes creen, digamos, el diseño de una casa y después se den cuenta que quieren agregarle una cochera y posteriormente hacen ese diseño a la cochera. Digamos, esto viene siendo exactamente como lo que queremos buscar nosotros. Ya hay un proyecto que está creado, pero podemos, no sé, buscarle qué opciones tiene para extenderlo y entonces hacerle acoplarle, perdón, y acoplarle alguna ventaja adicional que encontremos que se pueda incluir para que el proyecto funcione mejor. ¿Qué otros factores? Bueno, business context. Esto puede ser por, como lo hablaban, vamos a ver, la primera presentación, si mal no recuerdo, cuando estuvo hablando Merian y también Rodolfo estuvieron hablando un poquito al respecto de esto, hay herramientas que son mejores para algunas aplicaciones que otras. Por ejemplo, sabemos que ahora está muy de moda utilizar Python para lo que tiene que ver análisis de datos. También eh, se sabe que para proyectos que tienen que ver con cosas más de recurrencia y que tienen que ver como el resultado de más en línea, pues hay mejores herramientas que tal vez que Python. Eh, en fin, digamos, todo depende un poquito del contexto del negocio. Eh, También otro factor que influye un poco, que también lo comenté un poquito en el slide inicial, es la experiencia que tiene un equipo. Eh, Normalmente tratamos de cuando, cuando Gap incorpora un nuevo proyecto, tal vez se trata de moldar que este equipo tenga ya los conocimientos que el cliente, bueno, que el cliente está esperando para su proyecto, pero en algunas otras circunstancias, pues no es el conocimiento similar en todos, hay que, digamos, hay como una brecha, hay que cubrir y también como un ramp up que hay que hacer con la gente, entonces, pues es importante también tener en cuenta estos factores para la hora de trabajar en la arquitectura. Factores también como las herramientas y los environments. No es lo mismo trabajar un proyecto que se vaya a montar en una arquitectura de Azure a trabajar en un proyecto que se vaya a montar en una arquitectura AWS. En el fondo pueden ser muy similares, pero tienen sus diferencias. Hay que conocer muy bien qué ventajas ofrece cada uno de estos ambientes y cuáles son las mejores herramientas que se pueden trabajar para poder obtener los mejores resultados y aprovechar al máximo cada una de las ventajas que estos ambientes nos dan. Ahora,
Un punto que también es muy importante en esto es el costo. Utilizar ambientes como los de Amazon o cualquier otro que sean en la nube, pues tienen su costo para el cliente. O sea, así como nosotros vamos a crear un servicio, así no lo van a cobrar. Entonces siempre es importante tener claro de cuáles son nuestras limitaciones en términos de costo, porque dependiendo si nos ponemos ambiciosos, se pueden disparar las cosas y tampoco queremos como que esto suceda porque podría impactar de una forma no muy saludable en lo que podría ser al final del proyecto. Ok. Si van teniendo dudas, los pueden poner por el chat o también pueden ahí eh, comentar si rápidamente tienen algo que decir. O sea, pasemos al siguiente slide. Un poquito de los frameworks y herramientas más comunes que podríamos utilizar, bueno, en cosas de desarrollo, pues ya si lo dividimos por cada una de las secciones que se involucran a lo grande en lo que es una arquitectura, pues entonces tenemos algo, algo que llamamos frontend, que es la parte visual, que es lo que normalmente debería ver el cliente. Ahí hay N cantidad de herramientas que podemos utilizar. Tenemos Angular, que ahora es muy famosa. Em, También tenemos Vue, tenemos React, tenemos otras cositas que no son necesariamente orientadas a web, pero también son válidas. Em, Vamos a ver, y después en la parte backend tenemos, no sé, N cantidad de cosas, desde que lo podemos hacer con Java, lo podemos hacer con .NET, podemos trabajar cosas que tengan que ver con Python, Ruby, mm, ¿qué más se me ocurre? Creo que por ahí podríamos andar. Bases de datos, bases de datos las más comunes, pues es MySQL, Postgres, tenemos SQL Server, tenemos Oracle, tenemos N cantidad de opcioncillas por ahí. Hasta las que son no transaccionales como Mongo. Eh, Hay varias opciones en las que se pueden evaluar dependiendo lo que se quiera para el cliente. Y tal vez una que es como la que influye en algún punto más, más grande podría ser si nosotros queremos orientar nuestra arquitectura a que esté en la nube, que es lo más común ahora en nuestra actualidad por muchas condiciones, facilidades para el cliente y demás. Ambientes de la nube, pues tenemos AWS, muy conocido. Tenemos Azure también, demasiado conocido. Tienen muchas ventajas, muy similares en algunas cosas. También algunos ofrecen mm, algunas facilidades que tal vez el otro no, pero digamos, de alguna u otra manera y se compensan. Y ahora un detalle que también es interesante, que normalmente cuando estamos haciendo una arquitectura se tiene que considerar es cómo va a funcionar el ambiente local. Eh, Imagínense ustedes creando una arquitectura muy compleja si nosotros no pensamos cómo vamos a, digamos, hacer ese desarrollo localmente, cómo lo vamos a sostener. Ahora hay herramientas que nos ayudan mucho a crear diferentes soluciones localmente. Una de esas muy famosa y que también ya por ahí estuvieron haciendo una presentación, compañero Francisco Arquero, tiene que ver con Docker. Es muy fácil crear ambientes, pequeños containers con ambientes que necesitemos probar y cosas en Docker. Es recomendable que de alguna u otra manera pues investiguemos cada una de estas tecnologías para saber qué nos ofrecen y cómo podemos aprovecharlas. Y también yo sé que hay un vasto conocimiento ya de cada una de estas herramientas en Gap, entonces no hace falta como poner una preguntita en algún chat que tengamos por ahí, si necesitamos ayuda, si necesitamos un overview, si necesitamos que alguien nos pegue un empujón para entender cómo funciona algo, y pues fijo ahí alguien tiene conocimiento y nos podría ayudar. Eh, Vamos a ver. El siguiente tema que es muy particular, que son los bueno, el tema particular de los microservicios. ¿Qué son los microservicios y por qué tal vez nos interesan tanto? Ahora, en nuestra actualidad, como, con crear ambientes en la nube, pues se nos ha facilitado mucho la idea de tener arquitecturas que son serverless y que son más fáciles en teoría de configurar dependiendo cómo nos las oriente, pero lo que al final se pretende con esto es modularizarlas, perdón, de alguna manera en que sean sencillas de desarrollar, de probar, de comprender para la gente, que sea fácil de mantenerse y que sean mm, de alguna u otra manera eh, consistentes en lo que queremos hacer.
vamos a ver, siguiendo con nuestro pequeño ejemplo de la arquitectura inicial de la casa, pues nosotros dividimos la casa como tal en conceptos más pequeños. Por ejemplo, tenemos cuartos, tenemos cocinas, tenemos una sala, y cada una de esas lo podríamos pensar a que se nos orientan a que proveen diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, la cocina muy particularmente, pues ahí es donde vamos, no sé, a preparar los alimentos que comemos. La sala, pues tal vez pueda ser el lugar de entretenimiento y demás, y los cuartos, pues el área de descanso. Entonces es lo mismo, nosotros orientándonos ahora lo que queremos hacer en arquitecturas más grandes es pensar cómo el proyecto que vamos a setear en el ambiente de la nube o en algún ambiente en particular, lo podemos modularizar de tal manera que sea sencillo para la gente. Uno, como decíamos inicialmente, comprenderlo, porque como desarrolladores, lo primero que nosotros necesitamos, si tenemos que involucrar a otra persona o explicarle a otra persona qué estamos haciendo, es, digamos, también uno tener un entendimiento de lo que funciona alrededor de esta pequeña modularización. Después, otra cosa que es muy importante al modularizar es que podríamos crear independencia con las cosas. Por ejemplo, digamos, volviendo a nuestro ejemplo de la casa, que es sencillo, si hay que hacer una reparación en la cocina, no va a afectar ninguno de los otros lugares. Volvemos a nuestro caso, si tenemos que hacer, no sé, una reparación en el módulo de mantenimiento de usuarios, eso no nos va a afectar, no sé, el módulo que tenga que ver con las transacciones que suceden de compras. Entonces, la idea de modularizar no es como que lo vamos a cortar todo en la mayoría de pedazos que podamos, pero sí en los que sean consistentes con lo que queremos orientar del proyecto. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que ahora en día lo tratemos como idear en nuestros proyectos para entonces nosotros comprender cómo podemos desacoplar las funcionalidades y funcionalidades similares en módulos más abstractos que de alguna u otra forma permitan dar un mantenimiento más sencillo a nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ahora un poquito del tema de DevOps. ¿Por qué DevOps viene a calzar como muy bien en todo esto de la arquitectura y, bueno, y las cosas que estamos haciendo con demás? Por el flujo, cómo funciona, digamos, por el flujo que tiene o la filosofía que tiene esta ideología. Pues realmente, así como se muestra en el gráfico que estamos viendo en la presentación, lo que nosotros pretendemos y de alguna u otra manera también la metodología ágil nos ayuda a que esta forma, digamos, a que esta sea una forma de trabajo, es que nosotros estemos en un constante, ¿cómo es que llama? Entrega de productos. Volviendo a la idea de que si nosotros creamos sprints para nuestros proyectos y cada 2 semanas hacemos cortes y que hacemos entregables, entonces nosotros deberíamos de tener un proceso sano que nos ayude a que todo esto funcione bien. En otras palabras, así como se presenta en el grafiquito, o sea, primero nosotros vamos a desarrollar, crear el código, vamos a construirlo en algún ambiente y después esto se va a probar, se va a crear un release y después el release se hace un deploy, los operadores van a tener chance para testear, se va a monitorear y después se planea de nuevo para volver a continuar otra vez con el proceso. Y esto debería ser un ciclo sin fin, tantas veces como nosotros lo queramos en nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué es la idea con DevOps? Que todo esto pueda suceder de una manera sencilla, automatizada y que se pueda hacer lo más transparente para muchas áreas. Eh, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros nos sentemos vamos a ver, vamos a utilizar algunas cositas mágicas que tenemos por aquí. Ah, no es lo mismo que nosotros nos centremos nada más a codear N cantidad de líneas de código y después se nos ocurra que tenemos que hacer un release en un día particular sin necesidad de probar un montón de cosas. O sea, estas cosas no suceden así. Nosotros tenemos un proceso que nos va a definir cuándo podemos, bueno, vamos a terminar el código, lo vamos a subir seguramente a algún repositorio en la nube. Esto nos va a disparar algunas pruebas en algunos ambientes, gente en Cuba va a revisarlo y demás, y entonces después se va a crear un release en algún momento y va a suceder todo muy, muy como orquestado. Ok, vamos a ver. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, continuamos. Ahora, ya viendo un poquito todos estos conceptos y adentrándonos en lo que ya tiene que ver con este proyecto de Python, bueno, con un proyecto de Python,
La idea es poderles presentar cómo resolvimos la implementación de un proyecto interno de GAP, que, bueno, que es bastante ambicioso y bastante grande, eh, evaluando todos estos conceptos, o sea, tomando en cuenta consideraciones de microservicios, considerando cómo lo íbamos a hacer como para tener procesos de integración continua, eh, evaluando muchos aspectos de esto que acabamos de hablar fue que llegamos al resultado digamos, en un proyecto al que ya tenemos funcionando. Em, el gráfico es un tanto complejo de entender, lo vamos a ir despedazando un poquito para que cada área se entienda de alguna manera sencilla. Y pues empecemos por comentar que esto es una arquitectura que montamos en AWS. El proyecto en sí, pues la idea de utilizar AWS fue porque se nos facilitaba en términos de administración, por términos de conocimiento, que ya estaba más entendido cómo, bueno, cómo utilizar la tecnología, pero en fin, digamos, así como se puede haber utilizado eso, tal vez se puede evaluar utilizar otro. Em, lo que explotamos un poco de AWS son unos servicios que ellos llaman Beanstalk, que son estos que están acá. Estos Beanstalk un, permiten ejecutar código de Python. Entonces, vamos a ver qué hicimos nosotros con nuestro proyecto. Pues creamos diferentes módulos, que son estos tres que están acá, cada uno de Python igual, donde pudimos enfocarnos digamos, en las funcionalidades en particular que tenía cada sección y de alguna manera entonces eh, la facilidad que nos permite AWS para hacer deploy en los servicios de Beanstalk, pues lo hace tan transparente que pues uno no necesita configurar, ¿cómo se llama? No sé, un servidor de Python, ni cosas como un load balancer, ni demás, porque todos estos modulitos que están acá a través del Beanstalk se hacen. Entonces, la idea alrededor de esto fue que nosotros creamos nuestros ambientes localmente, configuramos cada uno de estos módulos, los desarrollamos, los creamos 100% en Python y después se hizo el deploy en estos servicios de AWS. Ahora, también porque fue parte de la idea de escoger, bueno, AWS, porque también nuestro proyecto de alguna manera integraba una funcionalidad que se llaman, bueno, en AWS se llaman los Lambda Functions. No recuerdo cómo es el similar en Azure, pero también hay una parecida. Que al final de cuentas también nos permitía utilizar código de Python para hacer deployments de pequeñas funciones que al final de cuentas iban a ejecutar, bueno, secciones, pues van a ser como más atómicas, por así decirlo. Vamos a ver, les cuento el ejemplo de lo que nosotros hicimos. Nuestro API iba, bueno, que el API está dividido en estos tres módulos. Cada uno de los tres tiene su diferente API. Necesitaba proveer de servicios para exportar archivos a PDF y yo creo que también Excel, ahorita no me acuerdo, bueno, CVS también. Y entonces lo que nosotros decidimos para modularizar y seguir con el concepto de que deberíamos de utilizar racionalmente nuestros servicios fue en lugar de meter el proceso para hacer estas exportaciones dentro de alguno de los módulos, decidimos crearlo como un servicio aparte. Entonces, si lo vemos de alguna manera, lo que hicimos fue crear otro microservicio que es el que se encarga de exportar archivos. Ahora, este microservicio lo albergamos dentro de esta funcionalidad que tiene AWS para crear funciones de Lambda, que realmente esto, si lo vemos como algo muy pequeño, es lo que nos permite crear, no sé, pedazos de código, no sé, un trozo, una función, y lo podemos poner a que lo ejecute ahí y exponerlo a través de un API. En otras palabras, digamos, desde la parte visual no se van a dar cuenta que nosotros estamos creando algo que está fuera de los otros módulos, pero a la vez va a ser siempre parte de todo el proceso, porque, digamos, de alguna manera eso es lo que estamos buscando con el proyecto, modularizar y de alguna manera integrarlos. Ahora bien, ¿cómo integramos todas estas cosas? AWS tiene un servicio que se llama la API Gateway, que nos ayuda
como a tratar de hacer más transparente el proceso que teníamos dividido acá. O sea, aquí en estos tenemos 3 diferentes APIs expuestos que están corriendo en Python. Y tenemos también las funciones de Lambda, que también tenemos un montón de código de Python por ahí, que nos permitía ejecutar, bueno, pequeñitas cosas. Y bueno, y todo eso lo agrupábamos con un solo servicio, que es el API Gateway. El API Gateway, al final de cuentas, lo que hace es generar igual, digamos, un API, pero integrado de todo esto. Entonces, para el usuario final, estos modulitos que están acá, estas diferentes cajitas, pues al final representan una sola cosa, que él los va a acceder por un solo punto. En nuestro mundo, pues cada una de estas opciones van a estar separadas, son muy atómicas, cada una tiene las áreas que resuelve y pues entonces las ejecuta de una manera como orquestada. Em, Otras cosas que nosotros escogimos por ahí para, para administrar la información, bueno, utilizamos MySQL, porque al final de cuentas MySQL tiene una particularidad que es que nos permite crear como esquemas en una misma, digamos, como en una misma base de datos. Entonces, estos módulos, a pesar de tener eh, mm, como su funcionalidad, pues necesitamos integrar información o, perdón, albergar información en algún lado que no iba a ser la misma para todos. Entonces, en un mismo servidor de base de datos, creamos diferentes esquemas para poder manipular información de lo que a cada uno de estos le corresponde. Si le ponemos nombres un poquito a las cosas, nosotros teníamos que crear un módulo que administraba como un pequeño engine para ejecutar cuestiones que tienen que ver más de análisis de datos. Entonces, hay ciertos datos que tenían que analizarse, bueno, ciertos datos que tenían que evaluarse para crear entonces ahí, dependiendo de un montón de algoritmos, una respuesta. Entonces esa información igual, digamos, no es la misma que se utiliza en estos otros dos módulos, pero tenía que albergarse en una base de datos. Entonces, por eso escogimos utilizar como un servidor de este tipo para que fuera más fácil a la hora de juntar como todas las piecitas. Em, ¿Qué más les puedo contar de esto? Vamos a ver qué se me queda por acá. Um, bueno, el término VPC, yo no sé, bueno, tal vez eso es importante aclararlo. Esto lo que quiere decir es que es un Virtual Private Cloud. Así como está em, este módulo, imagínense que nosotros tuvimos que configurar, digamos, un stack de estos por cada uno de los ambientes que se van a ejecutar. Entonces, esta configuración que se ve acá está replicada por 3 diferentes ambientes más. Entonces, sí es importante como poder delimitar qué cosas pertenecen a cada uno de los mundos. Entonces, así como, digamos, el ambiente de QA tiene esta misma configuración, pues vamos a tener la misma configuración para un ambiente que es de desarrollo. Entonces, hay que separar como todos estos mundos para que no lleguen, digamos, a generar como un conflicto entre sus cosas. Entonces, esto que está acá nada más me pertenece a la parte de development y después habrá otro similar que pertenece solamente a la parte QA y todo se engloba por lo que se conoce como un virtual, bueno, como un VPC, que es un Virtual Private Cloud. ¿Qué más podemos hablar de lo que hay por acá? Bueno, todo esto se conoce como un stack en AWS. Em, Existe, así como existen servicios para muchas cosas, existe un servicio para hacer una configuración automática de todo esto. ¿A qué me refiero a una configuración automática? Imagínense que si les estoy contando que nosotros teníamos que crear estos ambientes para, digamos, para perdón, crear estas configuraciones para los diferentes ambientes que necesitábamos, podría ser súper engorroso tener que estar haciéndolo, digamos, una y otra vez de la manera que fuera. Entonces, con un servicio que ellos tienen en AWS que se llama CloudFormation, uno puede realmente como sentarse como a decirle qué son cada uno de los elementos que uno va a utilizar en su stack, en su arquitectura, y él se encarga de hacer un deploy automático de todo eso y crearle el ambiente completo.
En otras palabras, nosotros nos sentamos, definimos una arquitectura y después de que la teníamos lista, eso se configuró como si fuera un stack y después se le pide a AWS que vuelva a hacer un deploy de ese nuevo stack en otro ambiente, con otro nombre. Entonces, las cosas de alguna manera se hacen un poquito más manejables. Ahora, por eso la importancia de tener como un poquito de claridad de qué es lo que vamos a hacer, qué herramienta vamos a escoger y cómo las vamos a administrar. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué se me queda por aquí que no les haya contado? Mm, bueno, pasemos a la siguiente tal vez. El ambiente que se utiliza en cada uno de estos, bueno, estos, volvamos un segundito atrás. En cada uno de estos nodos que tenemos para acá, perdón, módulos, por ejemplo, como este, y también en los otros tres, lo que nosotros decidimos utilizar, em, perdón, ay, ya me pasé dos. En el ambiente es una configuración un tanto sencilla de Python. Estamos utilizando unos frameworks muy utilizados realmente. Bueno, estamos usando Flask. Flask lo que nos permite es construir, bueno, el API de alguna manera sencilla. Aparte de la librería de Flask hay otras que pues ahí sí, bueno, ahí está Django y no sé cuál otra podríamos pensar que podría ser fácil para hacer esto, pero en términos generales Flask es bastante manipulable para poder crear un API. Tiene otras integraciones interesantes como para uno poder hacer hasta un módulo de administración de usuarios como bueno, en segundos. Entonces es una librería mm, bastante poderosa, se puede utilizar para muchas otras cosas y pues nosotros la utilizamos para crear la configuración del API. SQL Alchemy es el que nos permite hacer como la configuración de la base de datos para hacer como un tipo ORM, para los que conocen un poquito ORM en algunas otras tecnologías, sabrán más o menos que la idea de esto es eh, crear como la idea de que tenemos los entities de la base de datos y también tenemos nuestras clases en nuestro código que representan como esas tablas y pues entonces la comunicación de la información es más sencilla porque podemos hacer fácilmente operaciones para obtener, guardar y actualizar los datos. Em, Nosotros escogimos una librería que se llama Marshmallow JSON API para, para estar haciendo, ¿cómo se llama? El retorno de la información del API. Y la idea con esto fue poder utilizar algo que ya estuviera estandarizado para las respuestas de los JSON. Bueno, las respuestas son en JSON, pero tal vez de alguna manera tener un estándar de cómo se iba a responder las cosas. En otras palabras, nos hizo de alguna manera crear conciencia de que lo que respondía al server, a los, digamos, los requests que se le hacen al server, pues todos tienen un formato en particular y está muy estandarizado bueno, por lo que nos delimita JSON API. Eh, Otra de las herramientas que utilizamos, que está igual, así como les comentaba, digamos, cada uno de estos nodos corre estas cositas. Eh, entonces, en cada uno de ellos tenemos un Swagger para poder entender qué es lo que tiene cada uno de esos módulos y pues de esa manera es más fácil para la parte de frontend de entender qué es de lo que tienen que hacer con las operaciones que se exponen en los módulos. Em, una librería que también es un tanto particular, pero es necesaria, es la de Poto3. Poto3 es una librería que se utiliza para integrarse con los servicios de AWS. Vamos a ver un ejemplo sencillo, es que necesitemos subir un archivo a uno de los buckets que tiene AWS en el S3. Esto es como un servicio de almacenamiento. Entonces, para utilizar estos servicios de almacenamiento, em, también es necesario utilizarlo a través de la librería de AWS. No es como que nada más vamos a agarrar y copiar el archivo, sino que tenemos que tener una lógica en nuestro código para hacer todas estas cosas. Entonces, eh, creo que el primer día también se mencionaba un poquito esto. Ya Python tiene N cantidad de librerías que nos permite, eh, bueno, o que nos facilita cómo queremos hacer las cosas. De ahí un poquito el tema de nuevo, porque se escogen algunas herramientas
en particular para ciertas arquitecturas. He aquí entonces un poquito más de por qué pensamos en que es necesario evaluar la idea de las herramientas que se van a aplicar para lo que vamos a desarrollar. ¿Qué más tenemos por acá que no les haya contado? Vamos en el ambiente. Bueno, utilizamos una herramienta de Flask para hacer las migraciones de la base de datos. Eso también es muy común en Ruby, por, por lo menos hasta donde sé, digamos, tiene como su similitud y lo que nos permite es, de alguna forma, los cambios que nosotros hacemos en nuestro código, que son reflejados a la base de datos, nos permite como tener un control de cómo se va haciendo eso. En otras palabras, digamos que nosotros actualicemos, no sé, N tablas que tengan nuevos campos o que los cambiemos a otros tipos de campos y pues entonces con esta herramienta para hacer migraciones, pues entonces nos permite como automatizar ese proceso. En otras palabras, les vamos a nada más ejecutar un script que él va a identificar cuáles son los cambios que tenemos en nuestro código versus con lo que tenemos en la base de datos y pues entonces el deployment al final se hace más fácil. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos para que todo esto funcione como de una forma sencilla? Digamos, el proceso nuestro de desarrollo, utilizar todas estas herramientas que estamos, bueno, que mencionamos anteriormente para lo que es la implementación de la aplicación y demás. Pues para eso tenemos nuestro servidor de integración continua, que esto tiene que ver un poquito con el proceso de DevOps. En otras palabras, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos a, no sé, a desarrollar, pues nuestro siguiente pensamiento es cómo vamos a hacer después de que tenemos eso listo para que ya llegue, digamos, a una funcionalidad que puedan probarse, no sé, en los servidores de QA. Nosotros lo que establecimos fue que, bueno, tenemos un proceso en particular donde tenemos primero servidores de desarrollo, donde se prueban como las cosas inicialmente para verificar que todo está funcionando y después de eso se pasa a otros servidores que son los de QA. Y todo eso, aunque ustedes no lo crean, pasa de forma automática porque en nuestro servidor de GitLab nosotros configuramos eh, lo que se llaman webhooks. Espero que sea un concepto que esté bastante conocido por todos. Los webhooks lo que nos permiten es decirle a Git que en el momento en que tenemos código nuevo, podemos disparar un trigger a nuestro servidor de GitLab, perdón, de Jenkins para que él inicie algo. En este caso, nosotros lo que le estamos disparando es un mensaje para que el servidor sepa que tiene que iniciar alguno de estos procesos que tenemos acá para que compile y genere nuestra nueva versión del código de acuerdo a lo que se subió al repositorio. Después de que esto se termina de compilar, el siguiente proceso que hace internamente es deployar ese código en nuestros servidores de AWS. En otras palabras, ahí no hubo ni siquiera mediación de un desarrollador, todo eso pasa de manera transparente y sencilla y esto puede hacerse tan complejo como sea el caso, o sea, dependiendo también hasta donde nos lo permitan las cosas, porque puede ser hay momentos en los que nosotros no podemos llegar a deployar directamente hasta el servidor, porque puede ser que el cliente necesite, no sé, darnos una luz verde con otras cosas y que pues entonces mm, tenga que ser como una autorización manual para llegar nosotros a poner el código, digamos, en el servidor que queremos. Por ejemplo, en el caso de producción, no me imagino, o sea, esto puede ser muy, muy bueno hasta un punto, siempre y cuando tengamos control de algunas cosas, porque imagínense que nosotros lleguemos a deployar en producción en cualquier momento, pues yo creo que no debería ser lo correcto. Entonces debe tener un poquito de control de qué establecemos en las reglas de nuestro servidor de integración continua. Em, Otra ventaja que tiene utilizar los servidores de integración continua, por acá hay un screenshot un poquito pequeño, pero digamos, también es como para poder ver algunas cosas. Eh, Cada uno de estos proyectitos que tenemos corriendo por acá tiene un, unas pruebas de unidad que el mismo servidor de integración las va a ejecutar y va a verificar que todo esté funcionando correctamente antes de hacer un deploy. En otras palabras, nuestro código
siempre será verificado por las pruebas que nosotros creemos antes de hacer un deploy. Esto es bueno porque aunque ustedes no lo crean, siempre uno mete los escarpines, como decimos por acá. Siempre hay un momento donde se nos olvidan pequeños detallitos y pues no sé, digamos que queremos una variable con un nombre y tal vez en las pruebas estamos esperando que esa variable no fuera así y ya eso va a hacer que falle eh, las pruebas y pues darnos cuenta de que hay un error. Entonces, este tipo de integraciones nos hace crear un poquito más de conocimiento acerca de lo que hace la aplicación, cómo la tenemos que probar, cómo tenemos que, no sé, ejecutar las pruebas. Y obviamente, digamos, todo esto depende mucho de lo que nosotros desarrollemos. ¿Ok? ¿Qué más hay por acá? Vamos a ver. Como resultado de todo esto que les estaba contando, bueno, nuestro proyecto se llama Seralogics. Algunos ya lo conocerán, sé que hay varios que están por acá que también trabajaron en el proyecto. Em, si lo vemos así de una manera sencilla, pues cualquiera pensaría que es una aplicación nada más que tiene, no sé, sus opcioncitas para registrar información y que permiten hacer ciertas funcionalidades como exportar datos a PDF y cosas de esas. Pero en el fondo lo importante que sucede para que todo esto camine y esté, digamos, siempre en línea y, y que para el cliente funcione de manera rápida y eficiente, tiene que ver mucho con la arquitectura que nosotros escojamos. Volviendo a lo que les decía, siempre es bueno crear la idea de que podamos modularizar ciertas cosas para poder darle un mejor mantenimiento, también para que los costos del cliente sean los correctos. No es lo mismo. Veamos a ver, que también eso pasa mucho. Volvamos un poquito atrás, que toda esta arquitectura la hayamos montado en un solo servidor con una sola base de datos y creando, no sé, una instancia que tenga un montón de memoria y un montón de almacenamiento, que haberlo hecho en diferentes módulos donde podamos dividir qué cosas se van a estar usando como más continuamente y de esa manera se van a administrar los recursos, que eso tampoco lo mencioné como mucho, pero vamos a ver, no es lo mismo que nosotros hayamos hecho todo este API en una sola, o sea, como en un solo módulo, porque imagínense la cantidad de memoria que podría llegar a necesitar eso para poder responder a los requests que hace el usuario. En cambio, de esta manera, pues entonces estamos segmentando y dividiendo un poquito la balanza entre las cosas que el usuario utiliza. Puede ser que uno de estos módulos no se ejecute tan seguidamente como se va a ejecutar el módulo uno, que de hecho eso es parte de lo que sucede en nuestros casos, en nuestro caso del proyecto. Hay unos que es más importante que otro y que tiene más ejecución, y hay otro que tiene más carga en términos de operaciones algorítmicas que requiere un servidor un poco más poderoso que el otro. Entonces, todas esas consideraciones son importantes para esto mismo de la arquitectura que uno define, para llegar a un resultado que al final de cuentas para el cliente puede ser nada más como loguearse, poder crear los usuarios que él necesite, poder hacer las funciones de export que él definió y poder ver los gráficos que, bueno, que es parte de las cosas que también hace la aplicación para mostrar los datos. Y obviamente todo esto sostenido con, con un código que es bastante robusto y que también es un framework que nos provee facilidades para seguir creciéndolo y mejorándolo continuamente. Y Chan Chan, eso es más que todo lo que tenía para presentarles alrededor de esto. No sé si tienen muchas preguntas o si hay algo que también quieran que revisemos en particular. Soy todos ustedes. Solo como un comentario para darle un valor agregado a la presentación. Nosotros, no- nosotros como frontend, nunca, no nos dimos cuenta que había una arquitectura así de robusta detrás, como ya 3 o 4 meses después de que empezamos el desarrollo. Entonces, eso significó un valor agregado para el proyecto y un valor incluso agregado para nosotros como frontends, saber que nosotros hiteábamos nada más un endpoint en específico y no sabíamos qué había detrás y que todo era tan robusto atrás. No sabíamos que habían pedazos de código que se ejecutaban
¿cómo es? Detrás de ese request que nosotros estábamos haciendo. Entonces, eh, podríamos decir que todo el equipo aprendió bastante de esta arquitectura y fue bastante bien analizada y tomada. Gracias por el comentario, compañero. Preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta ahí como un poco más filosófica, técnica con respecto a eso. Por ejemplo, veo que hicieron varios microservicios que se conectan a, bueno, la base de datos, ¿verdad? Y ¿cómo maneja o cuál es tu filosofía en cuanto a los microservicios? Que si fuéramos así como al fundamento de un microservicio, muchos dicen que debería tener bases de datos separadas por cada microservicio para si algo se cae en uno, no afecte en otro y lo mismo a nivel de base de datos. Pues realmente, o sea, puede que sea conveniente evaluarlo dependiendo del, igual de nuevo, el negocio que estemos manejando en ese momento. En nuestro caso, pues la forma en que estaba planteado el proyecto, pues no nos daba como para pensar en que tuviéramos que segmentarlo en diferentes servidores. Aún así, vamos a ver, vámonos un poquito atrás. Tenemos también un servicio que se llama Dynamo, que esto es una base de datos, no es transaccional, es documentaria, por así decirlo. La permite guardar como documentos de JSON, que también entonces, digamos, viene a complementar un poquito lo que se hace con la información que se está guardando en la base de datos, digamos, transaccional. Ahora, como volviendo directamente a tu pregunta, creo que eso dependería un poquito de lo que estamos eh, creando en cada uno de los microservicios, porque entonces la información, en este caso, como la estamos viendo en, digamos, en el gráfico que les presento, la compartimos, digamos, a este nivel, o sea, cada uno tiene su conexión directa hacia la base de datos, pero podría ser que de la manera en que lo estás viendo, porque puede ser que tal vez sea mejor mantenerlo independiente por, digamos, por un tema de seguridad, estabilidad y escalabilidad, que entonces la conexión para compartir información sea a este nivel, o sea, que yo me conecte, digamos, del módulo 2 al módulo 3 para compartir información, que también eso es posible y que de hecho nosotros, de hecho aquí no está representado, pero por ejemplo, para ponerles un caso también de esas integraciones que te comento, la validación de los tokens del usuario se hacen en este módulo principal. Entonces, cuando los requests que el API redirecciona a cada uno de estos otros módulos, ellos necesitan validar que ese token pertenezca al usuario que está conectándose. Entonces, esa información no reside en la base de datos de MySQL en nosotros. Entonces, la, la comunicación que se hace para validar ese token se hace a través de cada uno de los nodos o de los módulos en este caso. Y digamos que también sería viable si es del caso que nosotros dividiéramos a que la información de las bases de datos deberían estar separadas por un tema de más de, no sé, tal vez de seguridad en el caso de que, de lo que usted decía, que tal vez es importante tenerlos, no sé, segmentados porque si necesitamos detener uno de los servidores porque uno murió y pues no queremos afectar toda la información que reside en los otros lados, pues es mejor entonces, no sé, tenerlos separados. Es un tema más allá de valorar dependiendo de lo que estás haciendo. En nuestro caso, no era tan necesario. Lo que sí necesitamos fue dividirlo, por lo menos en que no chocaran una base de datos con otra, con la información que estamos haciendo, porque no necesariamente es información que tiene que, no sé, que tiene que enredarse con la otra base de datos. Ahora aquí cualquiera me podría decir, di no, pero crear una tabla en la base de datos no nos va a costar nada y así no tenemos que crear esquemas para estar compartiendo información. Pero digamos, esto de alguna manera también nos ayudaría a que en alguna eventualidad, al manejarlo por esquemas distintos, podríamos aplicar la idea que también Daniel sugiere. Si por alguna razón el módulo 2 necesitamos que crezca y se extienda, podríamos valorar la posibilidad de decir, no, este módulo por la importancia que tiene su manejo y transaccionabilidad de los datos, lo vamos a separar en otra base de datos y nosotros mejor cambiamos el esquema a que pertenezca ahora a otra base de datos. Entonces eso nos va a permitir, digamos, dependiendo cómo lo modularicemos, podríamos encontrar hasta dónde podríamos llegar a nosotros a expandir nuestra arquitectura luego. Entonces, por ejemplo,
con esto que te digo, nosotros no estamos atados de mano a que podamos crear otras bases de datos para albergar esa información. Sin embargo, por la forma en que lo manipulamos actualmente, no es necesario. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, esos módulos son repositorios distintos o todos son el mismo código. Todos son repositorios distintos. Y se manejan modelos distintos en cada módulo. A lo que vengo es, digamos, si de alguna forma manejan la comunicación entre módulos porque necesitan comunicar, qué sé yo, un modelo que está en el módulo 1 que necesita comunicarse con uno que está en el módulo 2 y así. Mm, Se manejan modelos distintos, pero la información, vamos a ver, como tal vez como pararte un poquito más de idea, ¿por qué también los separamos? Los módulos, cada uno alberga información de la cual lo hace independiente de la otra. En nuestro caso, uno de estos módulos es el que se encarga como de administrar como todo lo que es el tema de los usuarios, por así decirlo. Y esa administración de usuarios no es necesaria que suceda ni que se enteren ni que tenga que ver nada con el otro módulo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando sucede el caso de validar el token, cuando entra por este módulo, él lo único que hace es decirle, mira, tengo esta llave, usted me la puede validar. Entonces le va a decir, bueno, ok, sí, yo la valido. Y entonces él va a verificar que esa llave pertenezca a un usuario que esté activo, que esté funcional y nada más lo único que le va a responder, ok, sí, eso es funcional y seguir con el proceso. Entonces, vamos a ver de nuevo, digamos, todo depende hasta dónde logremos entender cómo podemos modularizar las cosas, pero en su mayoría es posible. Igual si se tuvieran que compartir datos por alguna razón, pues entonces habría que ingeniárselo en, digamos, en nuestra integración de la información, cómo lo vamos a hacer, porque también otra cosa que tenemos que evitar es duplicar cosas. O sea, no vamos a pretender que lo mismo que estamos haciendo acá, pues de alguna forma también lo vayamos a duplicar en alguno de estos otros mundos. Esa no es la idea. Siempre nada más tratar de enfocarnos en concretar qué es lo que debería manejar cada uno de estos pedacitos para que sean atómicos en su operación. Ok, pero sí hay cierta comunicación, entonces, por ejemplo, como usted dice, que el módulo necesita verificar un token, así. Claro, 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 sí, sí existe y de hecho, vamos a la comunicación, para seguir como andando un poquito en el tema, la comunicación no se hace como que yo vengo de acá hasta acá, vengo hacia afuera, la API Gateway y después regreso para comunicarme como al otro módulo. O sea, de hecho, digamos, por las facilidades que tienen todas estas arquitecturas de la nube, esta comunicación sucede interna, digamos, eso es casi como que, si lo imaginamos como que estén dentro de un network, eso es como que el request nunca sale de nuestro network o nuestra LAN interna. O sea, nada más se mantiene entre una comunicación entre este pedacito, que este le pregunta a este. Y eso se puede hacer para entonces mejorar la eficiencia en cómo usted comunica los datos y también eso tiene otro trasfondo. Si nosotros estamos respondiendo hacia afuera, pues eso nos va a cobrar. Si nos comunicamos internamente entre los servidores, pues obviamente no, porque es una comunicación que se está intercambiando entre ellos. Ok, interesante. Ya como ponerlo como que se comunica en TCP en vez de HTTP. Poner un Realmente ejemplo. nosotros, bueno, se hacen requests de HTTP, pero igual se podría evaluar cuál podría ser una mejor opción dependiendo de lo que se esté haciendo. Nosotros hicimos una comunicación HTTP entre cada uno de ellos. Lo que tiene ese servidor, lo que tiene esa arquitectura adentro es un Route 53 Ujú. con direcciones internas. Entonces se hacen resoluciones utilizando el DNS interno para estar seguros de que la comunicación pasa por dentro. En otros modelos, y este se puede hacer request response, en otros modelos hay que hacerlo a través de colas y llamados asíncronos, pero no era necesario en este caso todavía, pero se puede extender ese modelo. Y también hay otro patrón de diseño para microservicios que es el Service Locator, que lo que hace es que da la resolución de nombres, pero no es un DNS propiamente. Entonces se conectan las diferentes partes, que ya sea hacia ese mismo o hacia otros contenedores. Pero todas son cosas que son extendibles a partir de la arquitectura, que tiene que ser lo más adaptable posible.
que es donde está el truco. Gracias por la extensión de la información. Ya estamos andando en detalles muy, bueno, hilar delgado sería eso. Eventualmente podría suceder que si por alguna razón se cayera módulo 1, entonces módulo 2 y 3, digamos que el módulo 1 sea el que haga la validación del usuario. Si cae módulo 1 no puede haber validación de usuario y por lo tanto no funcionaría 2 y 3. En nuestro modelo, por como está planteado en este caso, sí. Pero vamos a ver, en algún momento, una de las opciones que surgió, que no, por temas de tiempo, no lo hicimos, pero lo recomendaría mucho si tuviera que hacer si tuviera que hacer otra definición de otra arquitectura, pues yo crearía un módulo aparte para hacer la autenticación y pues a través del API Gateway se podría manejar esas cosas mucho mejor. Entonces, digamos, para tu pregunta, pues sí, digamos, se caería, es cierto. Es un punto que tenemos ahí de quiebra en nuestra integración. Sin embargo, pensaría que para una mejor definición, pues se podría sacar y manejar con un Reddit, una cosa así, para utilizar los tokens y otras cositas que fijo van a hacerse bastante interesantes. La pregunta que tiran por en el chat de los load balancers, por la forma en que funcionan cada uno de estos beanstalk, ellos ya proveen su balancer. Entonces nosotros directamente configuramos cuando se está haciendo digamos, la configuración inicial de cada uno de estos servercitos o containers, más bien para ponerle el nombre real, especificamos cómo queremos que funcione ese load balancer. Entonces la administración de las cargas y todo eso va a pasar por un punto que no necesariamente tenemos que nosotros administrar dentro del código ni otras cosas más. Vamos a ver de nuevo, ¿por qué utilizar cosas de estas nos ayudan a facilitarnos la vida en otros, digamos, en otras cosas? O sea, si nosotros estamos utilizando un servidor desde cero donde tenemos que configurar cada una de esas cosas, pues digamos, son más puntos de quiebra que tenemos nosotros que considerar en nuestra arquitectura. Agregando a lo que dice David, entonces cada grupo de esos módulos del Elastic Beanstalk tiene un load balancer y como estamos haciendo la resolución interna de DNS, el DNS de AWS permite hacer balanceos por nombre también. Entonces podríamos agregar más grupos de estos módulos, repetir los grupos del módulo 1, el 2 o el 3 y balancearlos con el DNS aparte del load balancer que ellos tienen. Entonces podemos inclusive hacer una doble carga. Un doble balanceo. Y ahora, digamos, agregando un poco más a lo que dice Rolf, eso nos lo va a enseñar o sea, como estamos hablando, la definición de la arquitectura que hagamos, porque si sabemos que digamos que, por ejemplo, el módulo 1 va a tener, no sé, millones de requests porque es un sistema transaccional que va a procesar N cantidad de cosas diferentes, pues entonces tendríamos que optar un poquito por este otro modelo de configuración a través del DNS, que también es otra forma aceptable para lo que podamos nosotros llegar digamos, a querer hacer. Perfecto, muchas gracias, David. Ya estamos sobre tiempo, entonces si alguien tuviera alguna otra pregunta puede contactar directamente a David y pueden continuar la conversación ahí en alguna otra reunioncita o por Slack también. Sí. Pero, de nuevo, muchas gracias a todos. Nada más, antes de despedirme, tengo unas etiquetitas de la práctica, perdón, del Centro de Excelencia de Python. Si alguno está interesado, pues puede buscarme también. Es un regalito que les podemos hacer nosotros de parte del Centro de Excelencia de Python. Y que tengan una buena tarde y gracias a todos por el tiempito y por su atención. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a todos. Con esto damos por finalizado el evento de PyWeek. Nada más estén atentos la próxima semana. Vamos a compartir las grabaciones, los links, las presentaciones para que lo tengan a mano y también vamos a hacer algunas rifas entre todos los participantes. Esperen la notificación de los ganadores y los premios. Y de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento de GapU. Esto llega a ustedes gracias al equipo de Education y en este caso también gracias a el Centro de Excelencia de Python. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Gracias, chao.